el primer paso es hacer una descripción muy cuidadosa, numérica si es posible, del problema que se quiere resolver, ¿verdad? Ese es el primer paso. Algunos especialistas dicen que un problema bien planteado es ya el 60% de la solución. Les agradezco que hayan venido hasta aquí. Les agradezco también que consideren que soy una persona con la suficiente experiencia para poder dar una opinión que les interese. Y esta cuestión del liderazgo, pues, me parece que tiene que ver con seres humanos que reúnen una serie de atributos que les permite influir sobre otras personas, sobre grupos de personas y motivarlos para realizar acciones que convienen a todos. Y desde mi punto de vista, una de las facultades básicas que debe tener un líder es su capacidad de comunicación, entendida la comunicación en su sentido muy general. Es decir, los comportamientos también son parte de la comunicación y un líder requiere ser coherente entre lo que dice o escribe y cómo se comporta. Si hay contradicciones entre su conducta y lo que expresa, probablemente no tenga capacidad de convencer a la gente para realizar tareas conjuntas. Es más o menos mi apreciación del liderazgo. Creo que sin una buena facultad comunicativa no hay liderazgo posible. Mi impresión es que no es necesario, es decir, que el liderazgo no necesariamente conduce al poder. Puede ser un liderazgo para conseguir el bien común, ¿no? Y en ese sentido, bueno, sería un poder, pero no en el sentido tradicional que lo solemos aceptar como parte de un gobierno, pues por decirlo. Entonces, sí creo que entre comunicación y liderazgo hay una fuerte relación. Y en principio me parece que no necesariamente relacionada con la búsqueda del poder, sino más bien con la búsqueda de un cierto bienestar colectivo. Es cierto, yo creo que en primer lugar, en toda comunicación, se dan aspectos objetivos y aspectos implícitos, pues. Y normalmente, si no se es consciente de que la posibilidad de convencer a los demás depende de la coherencia de comportamiento y expresión, pues resulta difícil que la gente se apegue a esta búsqueda de la coherencia si quiere ser un buen líder. También hay que distinguir el liderazgo, que según yo es una facultad que surge de manera natural, a la imposición, ¿verdad? Que también es otra forma de
conseguir fines comunes, pero por métodos que a mí no me parecen razonables. O que la gente haga las cosas con desgana o con falta de interés solamente porque se le impone como una obligación, ¿no? Es distinto cuando la gente actúa por convencimiento de su líder, ¿no? Bueno, yo creo que, como en muchas otras disciplinas, hay líderes que nacen como tales, ¿verdad? Es decir, que no necesitan aprenderlo. Como músicos, ¿verdad? O como matemáticos que ya desde que nacen tienen esa habilidad. Normalmente, en el caso de los liderazgos en el mundo social, no es tan frecuente, ¿verdad? Ser un líder en ese ámbito me parece menos frecuente que sea una cuestión innata. Pero yo creo que es un problema de aprendizaje y de sensibilidad hacia lo que nos dice la realidad en la que participamos. Si no se tiene esa posición de tratar de entender qué es lo que pasa y actuar en consecuencia, difícilmente se puede ser un líder. Y bueno, también, al menos en nuestro país, por la tradición o por la forma en que hemos sido educados, tratamos de darle mucho mayor importancia a nuestros puntos de vista que a los puntos de vista de los demás. Y si no nos fijamos en lo que los demás quieren, buscan o necesitan, difícilmente podemos ejercer una comunicación que les resulte convincente. Bueno, le voy a dar una opinión que puede ser polémica, pero es lo que yo creo. He seguido más o menos con cierta atención a un autor cuyo nombre es Daniel Kahneman, que es un psicólogo israelí norteamericano que, digamos, un poco sorprendentemente recibió el Premio Nobel de Economía. Este autor y algunos de sus colaboradores han hecho una gran cantidad de estudios en los que se demuestra que las decisiones tomadas con fundamento en apreciaciones numéricas y en procedimientos estadísticos simples siempre son o normalmente resultan ser más acertadas que las decisiones que se toman con base en lo que uno supone su experiencia o intuición. Pues yo comparto ese punto de vista. Pienso que las intuiciones y las experiencias pueden conducir a opiniones muy distintas tratándose del mismo caso. Cuando usa uno números, algún procedimiento más o menos formal, suele ser menos frecuente que haya interpretaciones distintas, lo cual, en cierto sentido, le da mayor eficacia a las decisiones fundadas en este tipo de procedimientos que las que se basan en la mera experiencia. Mucha gente no lo cree, somos un poco arrogantes los seres humanos y pensamos que nuestra experiencia o nuestro conocimiento de la realidad es mucho más seguro que los números, ¿no? Pero yo creo que las ciencias duras, la estadística, muchas veces malentendida o criticada, y algunos
procedimientos formales son muy importantes para la toma de decisiones correctas. Yo creo que procedía con una mezcla de ambas cosas, ¿no? Pero sí le daba una importancia considerable a las cuestiones numéricas. Yo recuerdo, por ejemplo, que algunas de las decisiones importantes que tomé en mi carrera profesional lo hice con base en la construcción de una red o un grafo, como se dice, analizado en términos de la teoría de redes, ¿no? O sea, que cierto formalismo ahí. Aunque también interviene la intuición de decir hay que hacerlo así, ¿no? Eso no es necesariamente formal, eso se le ocurre a uno o le llega por su experiencia. Entonces esa mezcla 70-30, digamos, 30 intuición, 70 números, más o menos, ¿no? Puede ser 60-40, no sé, ¿verdad? Pero hay una cierta proporción. En mi caso, no. Podría ser que otras gentes usen solamente la experiencia o solamente los procedimientos numéricos. Lo que yo recuerdo desde el punto de vista de mi ejercicio profesional fue cambiar radicalmente un sistema de producción por otro. Es decir, producíamos cartas, mapas, etcétera, en el INEGI. Y originalmente se hacía por cierto tipo de procedimientos y durante mi gestión todo eso se transformó en un procedimiento digital completo. Fue una decisión difícil que ahí es donde armé esta red de las diferentes conexiones entre las diferentes actividades y un análisis detenido nos llevó a tomar esa decisión. Esa es la parte formal, pero por otro lado, nuestra experiencia y nuestro conocimiento del medio en que nos movíamos sugería que había cambios muy importantes y que nos estábamos quedando atrás si no tomábamos esas decisiones de tratar de ponernos al día con las nuevas tecnologías. Creo que desde Maquiavelo se sabe que cambiar el estatus de algo que se hace de una manera y hacerlo de otra es de lo más complicado a lo que se puede enfrentar un personaje que toma decisiones, ¿no? Y bueno, eso fue un proceso que yo personalmente pude vivir, porque no solamente es la dificultad técnica de armar el proyecto, sino, y allí entra quizás la función del liderazgo, convencer a los demás que participan de que hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo con interés, ¿verdad? Y aportando cada quien su propio conocimiento. Se toman decisiones cuando uno enfrenta una situación problemática, mientras las cosas se consideran normales o ajustadas a lo que uno piensa, pues no es necesario tomar decisiones. Aunque hay muchos tipos de decisiones, ¿verdad? Me refiero a las decisiones que tienen que ver con el trabajo profesional. El primer paso es hacer una descripción muy cuidadosa, numérica si es posible, del problema que se quiere resolver, ¿verdad? Ese es el primer paso. Algunos especialistas dicen que un problema bien planteado es ya el 60% de la solución.
Por otro lado, para resolver un problema pueden presentarse diferentes opciones. Y hay un famoso principio filosófico que suelen llamar la navaja de Occam, ¿no? Que consiste de todas las opciones posibles para resolver un problema, la más sencilla es la mejor. Ese es un criterio que yo recomendaría. A veces se toman decisiones y se hace un cambio que resulta peor que la situación que se trata de resolver, ¿no? Perdón. Hay toda una teoría muy amplia de teoría de decisiones que da una serie de métodos ya numéricos o formales para la toma de decisiones, pero habría que buscar todas las opciones posibles y elegir la más sencilla. Yo tengo la impresión de que las cosas están cambiando, pero que, digamos, en la tradición empresarial mexicana había como cierto autoritarismo, ¿no? Yo mando, ustedes hacen lo que yo diga. Y yo creo que eso debe cambiar, ¿verdad? Y que si se quiere tener éxito en procesos complejos y pues complicados, hay que convencer a los demás de que participen, como decíamos antes, y aporten lo mejor de sus conocimientos en el logro del proyecto que va a ser para beneficio de todos. Suele decirse en los medios en los que a veces solía moverme que algunas ideas han sido superadas. Por ejemplo, mucha gente dice que el método de Descartes está superado, etc. Pero yo sigo creyendo que esas propuestas de este filósofo de empezar por las cosas para las cuales nuestra mente nos dice que son evidentes, ¿verdad? Y a partir de eso ir construyendo poco a poco una solución a un cierto problema, sin descuidar ningún paso, ¿verdad? Y tratando de hacer un todo coherente. Es una práctica que deberíamos seguir si queremos en verdad resolver verdaderamente los problemas que enfrentamos, ¿no? Todo depende del conocimiento, ¿no? Pero yo creo que este principio de solamente aceptar lo que para uno es evidentemente claro, ¿verdad? Y que puede compartir con sus colaboradores sin que ninguno tenga duda, porque es evidente. Es un punto muy importante para empezar cualquier proceso de cambio. Sí. No hay que descuidar también, esto es algo que se ha comentado también, ciertas oportunidades que ocurren y que algunas gentes pueden no aprovechar. Y se dan ejemplos, como el caso de Microsoft, ¿no? Que desarrolló su sistema operativo, joven Gates, pues en el momento en que las computadoras de escritorio se desarrollaron y tal, y eso le dio pie para crear una empresa tecnológica que sigue estando entre las 5 o 6 más importantes del mundo. No sé, tengo la impresión de que somos muy respetuosos de la tradición, poco
inclinados al cambio, la atención a los incentivos, ¿verdad? Y conozco casos en el sentido de gente que había fundado una empresa, se viene el Tratado de Libre Comercio y no hace ningún esfuerzo por entender qué es lo que le puede pasar a él, ¿verdad? Y sigue haciendo lo mismo que hacía cuando no había esa situación. De los casos que yo sé, varios de ellos tuvieron que quebrar, ¿verdad? O cerrar, porque pues es muy difícil competir con otras a otros tipos de producción o y por ejemplo, es un caso que habría que estudiar con cierto cuidado. Según datos del INEGI, la productividad en México no va creciendo bien. Ese es un problema serio. Y la productividad tiene que ver con eso, ¿no? Con la innovación, con la adopción de nuevas tecnologías, con la capacitación de la gente, de lo que ahora se llama capital humano, ¿no? Hay que estar atentos, ese es un punto delicado. Leí una explicación que tiene que ver con la teoría de la evolución, ¿no? Darwin participa en esta idea. Él dice que cuando, digamos, en este caso un ser humano hace algo que le sale bien, ¿verdad? El proceso de selección natural le hace mantenerlo, porque si tuvo éxito una vez, no hay que cambiar, ¿verdad? Hay que continuar con eso, con esos procedimientos, porque alguna vez resultaron y dieron buenos frutos. Lo que no considera ese punto de vista, bueno, eso viene de ¿cómo le llaman? El aprendizaje que viene de la evolución, ¿no? Que traemos incorporado en nuestro quizás inconsciente, ¿verdad? Si hacemos algo que salió bien, tendemos a repetir. Lo que no toma en cuenta ese punto de vista es que el medio ambiente en donde uno se mueve cambia. Y lo que le salió bien una vez no necesariamente tiene que salirle bien en un nuevo ambiente. Ahí es donde hay que ser muy perceptivo, ¿verdad? Cómo cambian las cosas y cómo puedo adaptar lo que yo sé hacer a lo que necesito hacer para poder adaptarme a ese nuevo ambiente, ¿no? Entonces es muy importante también estar atento a lo que pasa en nuestro alrededor, ¿no? Creo que México es un país con una amplísima gama de posibilidades. Creo que se están dando hechos como el nearshoring y otro tipo de cosas que llaman la atención y que podrían ser oportunidad para desarrollos importantes. Pues quizás la única recomendación que podría dar es estar atentos a nuestra realidad y tratar de buscar las mejores opciones para crecer, para convivir con nuestros semejantes y pues tener una vida satisfactoria y productiva. Eso podría decir a mis ya 83 años de cruzar por este mundo.